noches. ¿Cómo están? Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara en este programa especial. Ha sido un programa maratónico. Estamos celebrando el 9º aniversario del Grupo Calidoscopio. Agradecemos a todas las personas que han estado pendientes a estas videotransmisiones, a mis compañeros y a sus invitados. Que nos han brindado esas charlas, esos temas tan importantes. Y bueno, hoy me toca a mí cerrar con broche de oro y pues tengo el honor de presentar a la maestra Perla Montes de Oca, a quien saludo y a quien ahorita le voy a dar la presentación. Hola Perla, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, estamos contentos de que hayas aceptado. Sabemos que tienes un tema que genera mucho interés, que creo que nos va a gustar y vamos a aprender mucho de él. Muchas gracias. Sí, es un tema apasionante. Yo encantada de poderles compartir un poco esta pasión, que pues ha sido un tema que ya he estado trabajando desde hace varios años y se ha vuelto un tema muy apasionante para mí. Entonces, pues nada, yo encantada de poder estar charlando y también un poco conocer qué es lo que pasa en esos otros consultorios, ¿no? Una cosa es lo que yo percibo y puntualizo en el mío, pero seguro con lo que podamos nutrir entre todos nuestras charlas que vamos a estar haciendo ahora, seguro vamos a hacer una buena cadena de ideas y de hallazgos. Excelente, sí, que con mucha frecuencia la labor del psicoterapeuta es una labor aislada, ¿no? Estamos encerrados en nuestro consultorio, estamos desconectados a veces de nuestros compañeros y de lo que se hace o de lo que se trabaja en otros contextos, ¿no? Claro, pero para eso están ustedes bien hacer este tipo de eventos, justo para romper como esa brecha. Así que muy honrada de estar aquí. Muy bien, pues bienvenida. La maestra Perla Montes de Oca es egresada del ITESO, de la carrera de Psicología, ¿cierto? Así es. Maestra en Psicoterapia Sistémica por el Instituto Bateson. Y también estudiaste con el maestro Ricardo Figueroa. Así es, también. El hipnosis ericksoniana, eso no sabía. Sí. También he estado colaborando con él. Muy bien. Y bueno, además de este tema de las relaciones, que sé que es un tema que te apasiona y te interesa también, hay un tema, o bien tu currículum, un tema que te interesa a ti, que es el tema de las empresas familiares. Así es, justamente. Sí, yo soy miembro de segunda generación también de una empresa familiar, entonces, pues ya sabes, todos somos autorreferentes, entonces poco también me he movido por ese tema y nada, también es un tema que me apasiona muchísimo. Muy bien. Pero en esta ocasión vamos a hablar de relaciones de pareja. Sí, ¿cierto? Así es. Vamos a dejar el tema de las empresas familiares para otra ocasión. Para otra ocasión, sí. Sí, fíjate que bueno, ya después quizás en otro espacio también contaré, pero un poco justo este tema de las empresas familiares abrió justamente mi interés a explorar esta parte de la ambigüedad y de la incertidumbre, que se da mucho en las empresas familiares. Entonces, obviamente eso me ayudó a puntualizar estas cosas que suceden no solo en el escenario laboral y familiar, empresarial, sino también en otros, ¿no? Y justo de ahí surge un poco también esta parte, te digo, en cómo fui así como siendo un poco de zoom, de lupa, en esta parte de la ambigüedad, ¿no? Y ahora viene a platicar sobre esta parte de las parejas, y lo entrecomillo un poco, porque yo sé que, bueno, es un poco vendible el título, tal cual de hablar sobre parejas y hablar sobre también en esta época postmoderna, un poco hice trampa,
Pero he de confesarte, Manuel, que vamos a hablar en realidad de las no parejas, ¿ok? O de las que parecen ser parejas, pero al final de cuentas no lo son. Que ya un poco ya ahorita que vayamos avanzando te voy a ir contando un poco sobre eso, ¿no? Muy bien, porque está muy interesante porque esos generan mucho sufrimiento en las personas. Muchísimo, muchísimo, y de verdad es muy triste que justamente en mi quehacer terapéutico a diario, cada vez se ve más frecuente este tipo de fenómenos, ¿no? ¿Y a qué me refiero? ¿Y por qué escogí como este tema y por qué me ha apasionado tanto? Bueno, de inicio porque es algo que se está dando cada vez más frecuente en la práctica clínica y fue que dije, no, o sea, tenemos que prestar atención a esto, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que me he dado cuenta? Y seguro tú, en tu trabajo, los colegas que nos están escuchando, nos están viendo, quizás a lo mejor también han experimentado este tipo de fenómenos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que de repente se ha abierto un poco más el espectro, ¿no? A estas nuevas modalidades de relacionarnos, y pongo esta comilla, ¿no? Como en pareja o en una no pareja, porque ahora digamos que ya hay unas nuevas dinámicas relacionales que ya nos están cambiando un poco la estructura de lo que se es o de lo que se espera en una pareja o en una vinculación con un otro o con una otra, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué está pasando? Estamos atravesando una transición, estamos migrando nuevos modelos relacionales entre un otro y otra persona, ¿no? Y esto me he dado cuenta que un poco también nos ha llevado a como un limbo relacional, en donde no sabemos en dónde estamos parados, que estamos luchando y estamos haciendo esta transición desde la época moderna, ¿no? Atravesando por la época postmoderna. Y claro, hay teóricos que incluso ya se atreven a hablar de una ultramodernidad, ¿no? Como Juan Luis Linares. Yo todavía no me atrevo a hablar en esos términos y me regreso tantito a lo que donde me siento más cómoda, que es un poco la posmodernidad, pero que que aún así termina de ser un escenario que todavía no estamos terminando de entender, ni las personas como tal, y es por eso que los terapeutas estamos ante un reto enorme, porque en teoría nosotros deberíamos de tener una visión un poco más arriba, ¿no? O sea, una metaobservación de todo esto que está pasando, y por eso estoy aquí, ¿no? O sea, para poder compartir y poder platicar entre todos qué es lo que estamos viendo, qué está pasando ante estas nuevas relaciones, que muchas veces ahorita le estamos dando como este título de relaciones abiertas, que es como a lo mejor el término más coloquial y amigable con el que se podría describir este tipo de relaciones. Pero de ahí hay un sinfín de títulos que se le puede dar a esto, ¿no, Emanuel? O sea, no sé, por ejemplo, nos podemos ir desde sí, relaciones abiertas, relaciones sin compromiso, nos podemos ir a una descripción más como los famosos amigobios, ¿no? Los frees, ¿no? Los frees, si nos vamos ya a un término un poco más subido de tono, los fuck buddies, ¿no? O que son estas relaciones que son nada más como de sexo casual, ¿no? De inicio, me gustaría como aclarar un punto, y es que no se trata de satanizar este tipo de relaciones, ¿no? Ni vamos a hacer una evaluación sobre si están bien o están mal. O sea, por favor, o sea, creo que es importante que no partamos de esto, pero sí tenemos que visibilizarlas y saber que es algo que cada vez se está viendo de una manera más frecuente. Y un poco lo que yo vengo a compartir es lo que me ha tocado ver que parecieran ser algunas como de las consecuencias más latentes que se hacen presentes cuando emergen este tipo de relaciones, ¿no? Quitando cuestiones, digamos, moralistas o quitando cuestiones que tengan que ver con una carga de juicio, pero sí identificar cuáles son como los fenómenos relacionales que se hacen presentes cuando pasan este tipo de relaciones, ¿no? Y que nuestros consultantes nos cuentan un poco de su experiencia a partir de lo que pasa.
Seguro, nuestros colegas, Manuel, tú has estado un poco contextualizado con cómo ahora muchas de las personas comienzan a buscar pareja, ¿no? O que empiezan a conocer gente nueva. Y ahora un poco es como hacer como estos Ubers, pero para parejas, ¿no? O sea, estas aplicaciones que por medio del celular empiezan a buscar, empiezan a ver este catálogo de personas y empiezas a ver cómo es este match, ¿no? O sea, quién te gusta, quién te interesa, quién tiene cuestiones afines a ti, y empieza esta nueva dinámica de conocer gente, ¿no? Hay N cantidad de aplicaciones y justo yo me empecé a interesar en primero entender, ¿no? Años atrás, de qué iban estas aplicaciones, porque era cada vez más frecuente que mis consultantes me platicaban, ¿no? Que empezaban en esta interacción. Y nada, pues, tuve que empezar a investigar, ¿no? Dije, a ver, ¿de qué va esto? O sea, me acuerdo hace años, o sea, que de repente me hablaban sobre Tinder y yo, ¿y qué es eso, no? Entonces, ya ahora ya es algo más habitual. Pero, no sé si compartas mi opinión, Manuel, pero pareciera ser que todavía sigue siendo como un tanto estigmatizado el hecho de que una persona busque algún tipo de vínculo con alguna persona mediante este tipo de aplicaciones. No sé qué te ha tocado a ti escuchar o cuáles son como las ideas. Bueno, me han tocado las dos partes. Hay personas que lo promueven, pues lo promueven las aplicaciones. Sí. Y que son como apóstoles de ese. Claro. Pues, están promoviendo, están invitando a la gente a que, sobre todo a los solteros, a que puedan beneficiarse de esa aplicación. Sí. Pero por otro lado, sí, hay también el estigma o veo también el estigma el que mencionas, es mal visto en algunos sectores encontrarse en Tinder, ¿no? Claro, encontrarse en Tinder, ¿no? O sea, termina siendo de repente hasta como un asunto un tanto avergonzante, ¿no? Sí. O que lo utilices, o que encuentres a alguien conocido, ¿no? Como bien comentas. Y justo eso es lo que me empecé a dar cuenta, ¿no? Como las emociones que estaban alrededor de este fenómeno de utilizar estas aplicaciones, ¿no? Que muchas veces, bueno, o sea, podía ser nada más a lo mejor el estar manteniendo una interacción y a veces, muchas veces ni conocerse y nada más quedaba en esa línea. O en otras tantas, sí pasaban esa barrera, ¿no? De la pantalla y se conocían y listo, ¿no? Pero sí, o sea, lo que me tocaba ver era un poco que mis consultantes, la mayoría lo vivían como una situación un tanto avergonzante. Algo que incluso solamente se permitían hablar en el consultorio sobre eso. O sea, que ni siquiera sus amistades más cercanas lo sabían, etcétera, ¿no? Entonces, claro, o sea, con esto me di cuenta y dije, bueno, o sea, de inicio creo que es importante que los que estamos en este gremio, que los terapeutas, primero validemos ese tipo de escenarios y el cómo están siendo un escenario importante para las personas y obvio, de inicio, que por parte del terapeuta no haya un juicio de por medio por esto, ¿no? Porque, claro, me había tocado escuchar, ¿no? Algunos, generalmente pacientes, mujeres, ¿no? Que empezaban como con estas como malas rachas, ¿no? Y que de repente con las personas que salían no les iban tan bien, entonces, ahorita les voy a platicar sobre los fenómenos que generalmente se vivían y que ellas experimentaban, o ellos en algunos casos. Y claro, que era el común denominador, ¿no? Que sus amistades les decían, bueno, pero ¿qué esperabas? O sea, lo conociste en Tinder, ¿no? O sea, pero ¿qué esperabas? O sea, lo conociste en internet, o sea, no había más, ¿no? Que hacer a partir de eso. Y eso, evidentemente, era un escenario totalmente descalificatorio que no favorecía en nada a todo el proceso que las personas estaban viviendo a partir de que estaban ya además sufriendo como un duelo,
¿no? O sea, porque si no había cuajado esa relación y sobre todo se tenía como una expectativa, ¿no? De que así fuera, a eso sumémosle como la carga que tenía de su red social primaria, ¿no? Que ni siquiera se sentían validadas por esa parte y era como si ni siquiera tuvieran este permiso de tener este duelo o esta tristeza y la tenían que enmascarar, ¿no? Y era como si además no se pudiera compartir con alguien más. Y eso era un escenario muy triste de ver, ¿no? Y creo que es importante que los terapeutas tomemos validez de esto y seamos sumamente cuidadosos, ¿no? En cómo hacemos este abordaje y estas intervenciones cuando hay este tipo de casos. Estoy viendo que... Bueno, sí, estamos presentando, mi equipo de producción me está ayudando con tu presentación. Claro. Pero tú nos dices aventajenle con toda confianza, con toda confianza. Denle el siguiente, por favor. Otra más. Otra. Creo que ya la siguiente. Ahí está. Ahí nos quedamos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que, digamos que este esquema, como más resumido, es un poco como lo que les quiero plantear, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando inician este tipo de relaciones las personas, ¿no? Podemos decir que, bueno, que son relaciones indefinidas. ¿Por qué? Porque, claro, o sea, de inicio, si bien algunas aplicaciones tienen este espacio como para preguntarle a la persona qué es lo que quiere o qué es lo que está buscando, si es una relación casual, si es una relación seria, etcétera. Algo que me di cuenta, y un poco lo vamos a seguir abordando adelante, es que a la mayoría de las personas les daba miedo de inicio definir cuál era el tipo de relación que estaban buscando. Y entonces, por eso decían, estoy buscando amistad, estoy buscando algo casual, aunque esto no fuera del todo cierto, ¿ok? Aunque en realidad la mayoría quería una relación más sólida, más a largo plazo, aunque fuera que lo estuvieran buscando en este tipo de aplicaciones, pero de repente pareciera ser que lo vivían como algo que no se podía como definir de tajo, porque eso podía asustar a la otra persona y eso la podía alejar, ¿no? Entonces, de inicio, pues bueno, las reglas a lo mejor no estaban del todo claras, quedaban un tanto como en el aire, quedaban un tanto ambiguas, quedaban como un tanto inciertas. Existía como esta parte de inicio, como decir, bueno, vamos iniciando a conocernos, pero sin compromiso, que sean como encuentros quizás un tanto esporádicos, ¿no? Y por lo tanto, los roles no estaban definidos y por lo tanto, los objetivos tampoco estaban claros. ¿Ok? La siguiente, por favor. Hoy por hoy, pareciera ser, Emanuel, que, pues bueno, ya no se habla tanto de parejas, ¿no? Se habla un poco más de estar como en una red, como de tal cual como lo estamos viviendo, incluso ahorita precisamente, ¿no? El estar conectados, ¿no? Ya no hablamos tanto de una relación, sino más bien de conexiones. Ya es una elección estar con alguien, es algo temporal, tiene una cierta periodicidad, puede ser de libre merodeo, o sea, cuando se existen estas relaciones abiertas, y en cualquier momento podemos apretar el botón de desaparecer, de salir y listo. Pareciera ser que bajo este esquema ya no hay una aparente corresponsabilidad. ¿Ok? Siguiente, por favor. Y yo pongo esta imagen, y justo, o sea, justo ahorita en estos años pandémicos que hemos estado viviendo, a mí en años pasados me tocaba ver mucho, porque claro, este tipo de relaciones además podían ser incluso a distancia, ¿no? Y me tocaba ver pacientes que conocían a alguien por redes y mantenían una relación muy, muy estrecha con alguien, donde de verdad existía ya un vínculo afectivo bastante importante, pero pasaba exactamente lo mismo, Manuel, ¿no? O sea, eran descalificadas por tener este tipo de relaciones de estas personas, ¿no? O sea, sus familiares o sus amigos decían, bueno, pero fulanito o fulanita pues está del otro lado, ¿no? O sea,
vamos a una relación a distancia, cuando son este tipo de relaciones a distancia, pues no tienen tan buen pronóstico, ¿no? Y entonces, y hoy por hoy, o sea, pongo como esta pregunta y digo, bueno, y ahora, después de lo que hemos estado viviendo en estos años, que todo ya lo tuvimos que migrar a la parte virtual, mi pregunta es, ¿y ahora sí ya las vamos a validar? ¿No? Porque la intensidad y la carga emocional que tenían estos vínculos y que vivieron muchas personas antes de que migráramos totalmente o casi completamente a esta parte virtual, había muchas personas en años anteriores que para ellas les era tremendamente significativa una persona, aunque fuera una relación a distancia. Entonces, creo también que es importante poner de manifiesto hoy por hoy que creo que es válido que ahora sí les pongamos mucha atención, mucho foco, se validen, vuelvo a lo mismo, si nosotros como terapeutas también le damos esta valía a lo que una persona puede llegar a sentir por otra persona, incluso aunque nunca se hayan visto de manera presencial, creo que es algo que también da un tema aparte, ¿no? Para poder darle la potencia y la importancia de estas relaciones que hoy por hoy ya no podemos decir que no les podemos dar la valía, ¿no? Como lo pudiera llegar a ser una relación presencial que inicia así desde el principio. ¿Okay? Así es muy interesante. Porque hay personas que podrían decir, bueno, no sé por qué me siento así, si solo fue una relación pasajera, una relación de Tinder o una relación a distancia. Claro. Y acabas de tocar un punto bien importante, ¿no? O sea, te fijas, o sea, es como, ahí entra un poco como esta emoción secundaria, ¿no? Del no me debería de sentir así. O sea, no sé por qué me siento así, si no me debería de sentir así, si era una relación de Tinder, era algo a distancia, y es como si esa emoción secundaria, o sea, se pusiera por delante de la verdadera experiencia que están viviendo, ¿no? Que finalmente es un duelo y el término de una relación como cualquier otra. Pero esta cualidad de ser a distancia o por estas aplicaciones, o sea, de inicio se entiende o se percibe como que no debería de doler, cuando no es así, o sea, duele y duele un montón, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? O sea, creo que ha sido, como te digo, una renegociación que hemos estado haciendo todos en estas nuevas reglas posmodernas, ¿no? En donde pareciera ser que hay una fragilidad en los vínculos, pero también se vive como esta sensación de inseguridad. Entonces, claro, de repente estas relaciones están semianudadas, como esta imagen que puse ahí. O sea, estamos sí teniendo ese lazo ahí, ¿no? Estamos estrechando estos lazos, pero lo mantenemos ligeramente flojo para que sea fácil de desanudar, ¿no? O sea, como que estamos ahí por eso comentaba, como en este limbo relacional, ¿no? como que sí nos queremos vincular, pero al mismo tiempo da un poco de miedo, pero estamos en esa lucha, ¿ok? Pasamos a la siguiente, por favor. Y claro, o sea, la facilidad que ofrece este descompromiso o esta ruptura de estas relaciones no significa que no se reduzcan los riesgos o el dolor. Creo que, y un poco es lo que me ha tocado ver, ¿no, Emanuel? Que le estamos jugando o sea, en esta etapa, digamos, en la que nos estamos moviendo todos, ¿no? Sí, nos incluimos nosotros los terapeutas también, no estamos por encima absolutamente de nada, nos estamos jugando esta parte del sí puedo, ¿no? Sí puedo vincularme de esa manera, puedo vivirme en esta sensación de estos lazos que están semiflojos para en cualquier momento soltarme y no va a pasar nada. Y eso muchos de mis consultantes me toca ver que inician como en esa etapa, pero después pareciera ser que emergen otro tipo de cosas, que ahorita lo voy a comentar, que son la base de todo, y terminan
¿no? Contrarrestando con esta primera idea que teníamos de sí voy a poder, sí puedo vivirme en una relación abierta y no pasa nada. O sea, pareciera ser que esa ilusión o esa proyección que teníamos al final de cuentas pareciera ser que no termina siendo como lo esperábamos. Pareciera ser que al final de cuentas sí termina siendo doloroso, ¿no? O termina siendo algo que duele bastante y que rompe, ¿no? O sea, que al final de cuentas rompe algo, quiebra algo, ¿ok? Muy Siguiente, bien. por favor. Y claro, como te digo, estamos en esta lucha interna como seres humanos porque estamos desesperados sí por relacionarnos, porque estamos en esta búsqueda constante, pero al mismo tiempo estamos desconfiados de estar relacionados para siempre. Al mismo tiempo, Manuel, cada uno una, empieza a pedir menos y nos empezamos a conformar con menos. ¿Y esto a qué nos lleva? ¿No? A procesos autodesconfirmatorios. Ahorita me voy a explicar un poquito más. ¿Vale? Ya vamos llegando al meollo. Sí. Si quieres, avanzamos a la siguiente. ¿Ok? Otra más, por favor. Claro, está un poco cada vez siendo como una naturalización del descuido y del maltrato. ¿Por qué? Porque estamos cosificándonos entre nosotros, ¿no? O sea, podemos empezar a salir con alguien, no cuaja, algo no me gustó y esa persona termina siendo desechable y entonces nos vamos hacia otro más, ¿no? Y así, o sea, en esta como cultura del descarte, ¿no? O sea, donde también las personas entramos en nuestra nueva dinámica, ¿vale? Vamos a la siguiente. Y aquí está, ¿ok? Que es lo que yo un poco creo que es como este decreto posmoderno, es este juego en el que creemos que podemos jugar saliendo triunfadores y saliendo ganadores, pero algo no termina de cuajar porque las reglas, como te comentaba hace un momento, o sea, terminan estando tan débiles, tan sueltas, tan diluidas, tan en este amor líquido del que hablaba Juan también, ¿no? Pero, ¿qué es lo que me ha tocado ver? Que pareciera ser que cuando nos estamos moviendo en estas nuevas dinámicas relacionales de pareja o de pseudo parejas, pareciera ser que una de las premisas principales es el prohibido enamorarse. El que se enamore, pierde. No sé si te ha tocado, ¿no? Un poco como comprarnos esta Fíjate idea. que en eso estaba pensando, de que parece un juego en el que dice el primero que muestre sus emociones Claro. pierde, ¿no? Y entonces es un juego que te lleva a una escalada simétrica de emociones violentas, agresivas, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Y, o sea, y ahora imagínate cuando ese mensaje te lo llegas a decir a ti mismo, ¿no? O sea, porque lo dices y pareciera ser, vamos a, o sea, las frases típicas que nosotros podemos identificar con esto es cuando pasa esto del, vamos a dejar que fluya. Vamos, sí, vamos a empezar a salir, no hay que ponerle título, no hay una exclusividad, o sea, creo que así la frase que describe muy bien todo esto es, vamos a dejar que fluya, ¿no? Sin título, sin nada, sin roles, bla, 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 ya. Y en el mejor de los casos, Emanuel, o sea, esto se hace de manera explícita, ¿no? O sea, el que esté el prohibido enamorarse. Pero cuando no, o sea, termina siendo algo muy patologizante. O sea, porque cuando ni siquiera la regla está así tan clara y tan explícita, imagínate, no sabes dónde estás pisando, es un campo minado, o sea, muy, muy grande, ¿no? Pero vamos jugando a la idea de que sí fue algo claro y que además, entre todas estas reglas, una de ellas era prohibido enamorarse. ¿Okay? Como bien decías hace rato, o sea, sí te lleva a una escalada simétrica, pero, o sea, evidentemente te lleva a un escenario muy, muy, muy paradójico y muy enfermizo. Y esto es bien sencillo, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto se contrarresta con la parte de las necesidades relacionales básicas
que todos los seres humanos tenemos. ¿Sí? Una cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que emanamos, lo que se supone que vamos a llevar o cómo vamos a vivir esta relación, esta pseudo relación, y otra tiene que ver con las necesidades inherentes que todos tenemos. ¿Okay? Pasamos a lo siguiente, que son el amor y el respeto. ¿Okay? Esto digamos, lo terminé de entender muchísimo más cuando empecé a acercarme más al trabajo de Esteban Lazo, que tengo la fortuna de estar muy cerquita, conociendo mucho su trabajo. Y cuando vi esto dije, claro, o sea, es que tiene que ver justamente con esto, ¿no? A final de cuentas, ¿sí? A todas las personas nos mueve esto. O sea, nos mueve el amor y el respeto invariablemente. Algunos más el amor y algunos más el respeto. Pero cuando nos movemos en este tipo de relaciones en donde está prohibido enamorarse, podemos darnos cuenta que a final de cuentas vamos a estar en una situación donde eventualmente vamos a perder. ¿Por qué? Porque o nos enamoramos y como una de las reglas era que el que se enamoraba se perdía, ¿no? O sea, o el otro camino, ¿no? Es que, o sea, que el otro se enamore, evidentemente, y nosotros no podamos ofrecer esa parte, pero al final de cuentas, la sensación o la necesidad va a emerger en algún momento. Cualquiera de las dos, o si no es que las dos. ¿Sí? Entonces, es un doble vínculo. Totalmente. O sea, totalmente. O sea, si te enamoras y no es correspondido, malo, pero si además te enamoraste y tú habías dicho que no te ibas a enamorar o el otro te lo prohibió, o sea, estás atrapado, o sea, y no hay ni para dónde. ¿Ok? Entonces, vamos a la siguiente para explicarlo más suavemente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esto, las personas que han atravesado por un proceso de estar en una relación, ¿qué pasa al inicio? O sea, cuando nosotros iniciamos una relación, sin ponerle títulos para no asustarlos ni forzarlos a esa parte, pero cuando estamos conociendo a otra persona, ¿no? Sí inicia este vínculo, termina siendo evidentemente alguien significativo para nosotros, pero ¿qué es lo que en realidad pasa? Empezamos a construir un sentido de nosotros mismos. Las emociones que genera la otra persona empiezan a darle sentido a quién soy yo en ese momento. ¿Sí? Esa imagen que vamos construyendo, evidentemente, o sea, además, ahora, o sea, se van dejando evidencias, ¿no? Y tenemos, o sea, pareciera ser que es como si sintiéramos esta necesidad de estarnos forzando, además de estarlo publicando y hacerlo manifiesto por todos lados. ¿Vale? La siguiente. ¿Ok? Pero cuando estamos envueltos en estos contextos, de estas relaciones abiertas o que no tienen esta claridad, pasa algo, y por eso lo puse como en este esquema, ¿no? Como no está del todo claro y definido, ¿sí? ¿Qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido? Porque además pareciera ser que es algo que se tiene que quedar callado, o sea, el primero que hable o quiera definir es visto como el intenso o la intensa de la relación, que va muy deprisa o lo que sea, entonces pareciera ser que además este momento se congela o se modifica totalmente. ¿Eso a qué nos lleva? A que no se puede tomar una decisión y sobre todo no se permite que una de las partes o las dos partes puedan tomar una postura frente a esto. ¿Ok? Porque está ahí nada más congelado, o sea, yo lo pongo un poco como esta imagen de, es como cuando estamos en una carrera de atletismo, ¿no? Nos dicen, en sus marcas, listos, y ahí nos quedamos en esa postura. Pero nunca se evita fuera. O sea, imagínate estar en esta postura físicamente tal cual, de en sus marcas, listos, o sea, con una pantorrilla ahí a medias, o sea, con el brazo listo, pero nunca termina de despegar, nunca terminamos de avanzar, ¿sí? Y esto es lo que pasa cuando estamos en este tipo de relaciones. Entonces, no se nos permite avanzar,
no se nos permite tomar una postura y eso evidentemente genera que no podamos identificar y contactar con estas emociones o con estas necesidades, porque se nulifican. ¿Okay? Y si yo llego a hacer eso, o alguna de las partes quiere hacer eso, quiere poner de manifiesto su necesidad o lo que está sintiendo, eso es imposible, porque entonces se pone en riesgo de que esta relación pues termine, o esta pseudo relación termine. Y hay muchas personas que no están dispuestas a eso. Dicen, no, mejor me quedo con esto mínimo, aunque sea que tengo, aunque no le pongamos nombre, aunque no le pongamos una definición de qué es, aunque esta incertidumbre incluso esté siendo dolorosa para mí, eso es preferible a nada. Entonces le seguimos hasta que el síntoma aparezca, pues, pero, o sea, pero mantenernos así, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Me tocó escuchar a Carlos Sosluski en Guadalajara hace unos años y dijo esta frase que es puntual y creo que es muy clara: si lo no hablado se convierte como un tercero en la relación. Justamente toda esta ambigüedad y toda esta incertidumbre de lo que no se habla, o sea, este elefante en la habitación, que es enorme, que todo el mundo lo ve, huele, apesta, ahí está un elefante en medio de la habitación, pero nadie habla sobre eso. Preferimos esquivarlo, ¿no? Ya sea que queremos migrar a otro paso de la relación o queremos terminarlo o algo, o sea, no se da como este espacio para esta apertura de charla, ¿ok? Y se convierte como si fuera una tercera persona ahí en medio. Si es que no existen más, evidentemente, o sea, eso ya complejizaría todo esto, ¿no? O sea, que el hecho de que fuera tan abierta significa que además hay otras personas involucradas en esto, ¿no? Y que no es nada más un binomio. Pero no voy a detener en eso. Así que, por favor. Esta pregunta la incluí porque, claro, o sea, muchas veces nosotros como terapeutas no sabemos cuándo es pertinente tratar este tipo de temas, porque nosotros podemos decir, bueno, soy terapeuta de pareja, o soy un terapeuta individual, pero esta persona quizás no es su pareja, o sea, deberíamos de hablar de esto, o sea, cuando es a lo mejor un date nada más, es una persona que en realidad, o sea, si esto pasaría si nosotros mismos estamos descalificando esa relación, ¿no? Si ya hay un prejuicio incluso frente a esto, que nos puede pasar, evidentemente, ¿no? Entonces, por eso pongo de manifiesto esta pregunta y digo, ¿cuándo se convierte en un tema a tratar en terapia y cuándo no? La respuesta la tengo en la siguiente diapositiva. Cuando el amigo con derechos se apodera de la hora de sesión. Si ya le dedicaste, ¿no? O sea, y esto es un poco algo que incluso también lo platico con mis consultantes, ¿no? Porque a veces hasta ellas o ellos no saben si de veras tienen que hablar sobre eso, ¿no? Sobre lo que pasó, que les dejó de hablar, que les dejó de escribir, etcétera. Y a veces hasta se sienten inseguros o inseguras de saber si esto es un tema de terapia o no. Y mi regla en mi consultorio es, a ver, si ya le estamos dedicando una hora de terapia, es porque ya se convirtió en un significativo para ti. Fin. O sea, fin. Eso significa que es algo que te importa, que es algo que probablemente te está doliendo. Ya es tema de terapia, entonces le vamos a dar la importancia y el tiempo necesario para trabajar sobre eso. ¿Ok? Siguiente. Ahí es donde ya podemos convocarlo. Híjole. Dudaría que lo hicieran. Quisiera ir. Claro, no, y es que, y más por lo que te voy a comentar al rato, ¿no? O sea que, bueno, al rato no tan al rato, ya me tengo que ir más rápido para ir finalizando, ¿no? Pero, pongo de manifiesto esto también, porque las rupturas, además, en esta era postmoderna, sí, puede ser presencial o puede ser de manera virtual también. Y debemos de darle la valía exactamente igual como si fuera cualquier otro tipo de ruptura, ¿no? ¿Cómo son estas rupturas? Estas rupturas, Manuel, o sea, también tienen su peculiaridad en esta época postmoderna, ¿no? O sea,
¿Por qué? Porque ahora se presentan estos fenómenos que es el ghosting, es el benching, ¿no? El zombie, o sea, que se refiere a este tipo de maniobras en las que alguna de las personas de este binomio, de esta relación, simplemente desaparece. O sea, deja de contestar, deja de enviar mensajes, deja a la persona en visto en WhatsApp, etcétera, y ya no hay ni siquiera como un derecho de réplica. Aunque ya estuvieran viviendo como un vínculo importante, que ya se hubieran visto, se hubieran conocido, ya medio se entendía que estaban saliendo, que estaban en la relación, y de repente desaparece, ¿no? ¿Y qué pasa con el que se queda? O sea, imagínate, o sea, es tremendamente doloroso, porque además es un duelo complicado, es un duelo no resuelto, porque además no tienen esta oportunidad de poder saber siquiera qué pasó. Y esto es completamente doloroso, porque además los consultantes lo viven como esta parte de un no merecimiento, de ni siquiera tener un acceso a un cierre de una relación. Ni siquiera, o sea, lo viven como esta parte de, o sea, ni siquiera merezco que me hayan terminado de frente, ¿no? O que me hayan dicho, ya no quiero salir contigo, o sea, ya no me interesa, tú estoy vinculado con alguien más. O sea, no. Y estos duelos, Emanuel, son los que por eso me he interesado mucho en trabajar con este tipo de casos y en este tipo de población, porque un poco es como esta frase, ¿no? Que dicen, o sea, si no hay cadáver, o sea, no hay delito. Y también quiero decir que es un duelo sin el cadáver, ¿no? Sin el muerto. Claro, claro, claro. Entonces, imagínate todo lo que complejiza esta situación, ¿no? O sea, termina siendo un escenario que suele ser un trabajo un tanto complejo, ¿no? Para llevar a cabo en terapia, porque me dicen, o sea, la pregunta central generalmente siempre es, Manuel, es ¿qué hice? ¿Qué hice mal? ¿En qué estuve mal? Y tal cual, o sea, de verdad, un poco como la solución proyectada en la terapia termina siendo eso, ¿no? O sea, van muchas veces a la consulta a que les digas qué es lo que hicieron mal. Y te empiezan a contar así, paso uno, paso dos, y quieren encontrar en dónde fue el error, revisar conversaciones, todo, qué dije, ¿no? O sea, ¿qué pasó que desapareció? Seguro fue algo que hice mal yo, ¿no? Y es dolorosísimo, o sea, ver ese tipo de situaciones. Eso es uno de los casos, pero en otro también, y es algo que es una pregunta frecuente, sobre todo cuando empiezan estas primeras interacciones en este tipo de relaciones, una de las, como de las solicitudes, ¿no? Terapéuticas, termina siendo el, Perla, ¿cómo le hago para no enamorarme? O sea, es un poco como si preguntaran el ¿cómo le hago para poder jugar este juego? ¿Cómo le hago para jugar este juego sin salir lastimado o lastimada? ¿No? Y un poco lo que a mí me ha tocado trabajar, y es justo esa parte, es que se acerquen a reconciliarse con su propia necesidad o sus necesidades, que tiene que ver con esta parte, como decíamos hace un momento, del amor y del respeto, ¿no? Y yo un poco sarcásticamente o un poco como gatillar un poco estas cosas terapéuticamente hablando, le digo, no, es que eso no lo podemos hacer. Digo, porque si yo te dijera o te enseñara, que no se puede, pero, o sea, si yo te enseñara cómo hacerle jugar este juego sin que te enamores o sin que duela, pues entonces yo te estaría haciendo que dejes de ser un ser humano. Y eso yo no puedo hacer, ¿no? Y es trabajar con eso, Manuel. O sea, finalmente el trabajo se centraliza en eso, ¿no? En trabajar en esta parte de que se reconcilien con esa necesidad y que no la vean como algo avergonzante, ¿no? O sea, que si se enamoraron finalmente en este camino o en este proceso, si está doliendo, es porque finalmente se convirtió en un otro significativo para esta persona,
aunque haya sido de manera breve, ¿no? Y algo que también es muy importante de puntualizar es que además estos duelos, o sea, terminan siendo como microduelos que además terminan de ser como cada vez más constantes, porque empiezan a salir con una persona, les aplican este ghosting, ¿no? De que se les desaparece, nada, lo vuelven a intentar con alguien más y otra vez empiezan estas prácticas, ¿no? De desaparecerse y no darles ninguna explicación y tras. Entonces se empiezan a habituar a esta desconfirmación, empiezan a naturalizar esta parte, pero evidentemente termina siendo un daño complejo, porque imagínate, ¿no? O sea, estar viviendo estos microduelos o estos microtruenes, ¿no? O sea, termina siendo algo muy doloroso que no lo terminan de entender, pero que evidentemente afecta su autoconcepto, ¿no? Entonces, un poco, bueno, ya en otra ocasión, si es posible, podríamos ahondar sobre esto, pero finalmente es como trabajar en esta parte de reconciliarse con estas propias necesidades que son inherentes a nosotros. Porque una vez que se mueve desde esa matriz, ya lo viven como una parte de, ok, entonces no estuvo mal que me enamorara. O sea, ya no es luchar contra sí mismos o contra sí mismas frente a esta necesidad, ¿no? Un poco hago alusión a esta parte de decir, digo, es que no, o sea, es como si sintieras vergüenza por sentir hambre, o es como si te avergonzaras sentir sed, es lo mismo. Si estás necesitando amor, afecto, respeto, es porque lo necesitas y fin. Y una necesidad no se necesita anular, se necesita satisfacer. Si ese escenario no era el escenario perfecto para jugar, entonces vamos saliendo de ahí, ¿no? O sea, pero... Una pregunta que me surge es develar el juego. Claro. Claro. Es una de las estrategias, ¿no? Totalmente, ¿sí? Parte de eso tiene que ver con esa parte, que de poco a poco vayan viendo como estos escenarios desconfirmatorios previos, porque claro que hay avisos, ¿no? O sea, tú lo sabes, o sea, hay estas pequeñas pautas, estos pequeños banderas rojas que ya van dando pauta, ¿no? A saber que seguro va a ser un escenario tanto desconfirmatorio y es importante que las personas lo vayan identificando, ¿no? Es como, por ejemplo, ofrecerles esa descripción circular y que digan, ahora entiendo por qué me siento así, porque estaba jugando, o sea, porque estaba dentro de este juego. Porque estaba dentro de este juego, y sobre todo, fíjate que funciona muy bien como, sobre todo, hacer mucho énfasis o poner así sobre la mesa los momentos en los que la persona hizo maniobras autodesconfirmatorias. O sea, es decir, aceptar entrar en ciertas reglas o situaciones que en realidad no querían desde un inicio. ¿No? O sea, que desde un inicio es como, a ver, ¿y tú querías este tipo de relación? No. ¿Y qué te hizo aceptarla de un inicio? Bueno, que se ofrecía esto, bueno, es que yo pensé que a lo mejor generalmente después de avanzar íbamos a generar un cambio, ok, pero desde el inicio se planteó esta parte, ¿no? Y de ahí se desprenden, te digo, muchos subtemas a trabajar porque, claro, ahorita a lo mejor estamos hablando de las personas que sufren, ¿no? De esta, por ejemplo, que les hagan ghosting, benching, ¿no? Pero también da un montón a hablar sobre los que lo ejercen, por ejemplo. O se hace el que desaparece. ¿Por qué lo hace? ¿No? O sea, ¿qué pasa con estas personas? O sea, y generalmente es como este miedo a vincularse, miedo a exponerse. Cuando justamente ya se empiezan a acercar más en un vínculo afectivo, termina siendo un escenario amenazante, entonces muchas veces por eso desaparecen. Otros sí, quizás tiene que ver con una situación más narcisista o ególatra, ¿no? De andar coleccionando conquistas, claro. O sea, pero
pero también es muy importante o muy interesante abordar como los dos espectros, ¿no? O sea, como las dos posturas y los dos personajes que entran como en estos roles, ¿no? O sea, pero claro, ¿cuáles son los que generalmente llegan a consulta? A los que les ejercieron este tipo de maniobras, ¿no? De que los seres desaparecieron y además ni siquiera hubo un duelo resuelto. Pero bueno, de ahí un poco como todo este tema. Finalmente, nosotros como terapeutas terminamos trabajando como si fuera un duelo, ¿no? Como un duelo complicado. Y viene muy bien hacer este tipo de rituales, ¿no? De cierre. Ha habido trabajos maravillosos que me ha tocado hacer con algunas consultantes donde hacen, o sea, llegan a esta emoción de poder decir, no me merecía que me hicieras eso, ¿no? Y hacer un poco como un trabajo psicoeducativo a partir de la responsabilidad afectiva, ¿no? Y que contacte con esta parte del, no porque no tuviera un nombre esta relación, no porque no hubiera reglas definidas, no era necesario que te fuera tratado así, ¿no? O sea, todos merecemos incluso hasta un buen cierre de una relación, aunque haya sido corta. Pero es como acercarlas y reconciliar a las personas a este escenario, ¿no? De no merecías ser tratado o ser tratada de esta manera. Y desde ahí, o sea, cae en cascada un montón de cosas que ha sido muy bello, ¿no? O sea, me ha tocado ver, de hecho algunas pacientes me han dicho, compártelo, no pasa nada, ¿no? Y escriben estas cartas, ¿no? A estos galanes, porque generalmente son varones, ¿no? Los que ejercen este tipo de prácticas. Y han hecho trabajos catárticos y de cierres bastante importantes, pero sobre todo creo que el punto central, y es como lo que quiero como dejar muy bien claro, tiene que ver con esta parte de primero reconciliarse con su necesidad, sin que sea visto como algo ajeno a estas personas, ¿no? Sino como parte de, y que una necesidad se satisface, fin, o sea, punto. Perfecto, perfecto. Ya estamos llegando a término, Perla. Estamos llegando a la parte de leer los comentarios y las preguntas. ¿Te parece si les tenemos un tiempo para hacerlo? Claro, claro. Muy bien. Pilar Ortega nos dice muchas gracias por compartir sus conocimientos. Me siento muy agradecida. Te da unos aplausos. Gracias, Pilar. Y Lía Ortega nos dice, ¿dónde puedo ver la plática? Pues aquí en la página de Caleidoscopio. Bueno, no te preocupes porque también los puedes recuperar, puedes verlos en la página, Lía. Puedes ver después las videotransmisiones, todo el maratón que tuvimos el día de hoy. Muy bien, déjame ver si hay algo más. Gracias a los que se quedaron en esta larga jornada. Sí, porque Antonio Chain Bravo nos dice, ¿dónde se le puede consultar a la maestra Montes de Oca? ¿Dónde le pueden consultar? Pues no sé si sea fácil que les pase mi correo o mi teléfono. No sé si lo digo ahorita o lo dejan ahí en los comentarios, no sé. ¿Qué viene mejor? ¿Puedes decirlo? ¿Te pueden contactar en tus redes? Me es más fácil por teléfono. Mi teléfono es 331-358-3508. O mi correo electrónico perlamontesdeoca@iteso.mx. Perfecto. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Miren, ahí en pantalla estamos viendo el contacto, el dato de contacto de la maestra Perla. Muy rápidos. Todos están, ya han estado sí. en el
en este maratón. Es todo, miren, es todo, nos avisan. Palabras, últimas palabras para dar cierre a tu plática. Claro que sí, mira, te voy a, no, es más, a ver si nos ayudan los chicos de producción a poner un poquito la presentación, ponerlo en la penúltima imagen. Creo que con eso podríamos resumir todo para hacer sobre todo como un mensaje como circular y completo, porque esto de la responsabilidad afectiva, o sea, es de ida y vuelta, ¿no? Que así como nosotros la necesitamos o la exigimos muchas veces, o sea, evidentemente tiene que ser una cuestión de ida y vuelta en donde nosotros incluso también la ofrezcamos, ¿no? Y bueno, cierro esta plática con el no mantengas una relación que no vayas a poder cuidar y no permanezcas en una relación en donde tú no te sientas cuidado o cuidada. Creo que con eso, mientras tengamos claras como estas dos premisas, va a ser muy fácil que identifiquemos cuando no esté siendo así, ¿no? O que nosotros no lo estemos ofreciendo así, de esa manera. Muy bien, pues sí, nos das un material también de reflexión, de autorreflexión, para poder revisar nuestras propias pautas de relación. Sí, y esto aplica a parejas, familia, amigos, o lo que sea, ¿no? También. Muy bien. Bueno, quiero agradecerte a nombre del Grupo Caleidoscopio por esta plática, la verdad, aprendimos, me pareció un tema muy actual, muy importante, y me das mucha luz para seguir trabajando este tema en el contexto clínico y en mi persona también. Ay. No, pues un placer. Ya te nos volteaste. Sí, déjame ver. No sé dónde le apreté, pero bueno, voy a tratar de recuperar. Ay. Vamos a ver. Lo que tengo que hacer es volverlo a meter. Sí, quizás. Ahí voy, ahí voy. Creo que estoy de nuevo. Ahí está. ¿Sí o no? No, ¿verdad? Creo que ya estoy doble. Ahí estás. Bueno, me despido de ti y me despido de todos los que nos siguieron en esta transmisión. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego.